Bueno, pues vamos a dar comienzo en la tarde de hoy y vamos a hacerlo leyendo el libro de Daniel, capítulo 10, y vamos a leerlo completo. Y nos vamos luego a centrar en un solo versículo. Daniel, capítulo 10, leerlo completo. Pero nos vamos a centrar luego en el versículo 12, donde Dios estimula a Daniel y le he puesto como título a esta parte de la cual vamos a hablar es Escogidos para triunfar. En el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de belirio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como de antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza en cambio se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de las palabras, y al oír el sonido de las palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decían estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza al Hijo del Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, y con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me quedan fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, ten la paz, sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está aquí la palabra del Señor, y quiero centrarme en lo que dice en el versículo 12, y vean que también en el versículo 19 también da un aliento
a lo que Dios pretende. Dios nos ha creado con un propósito de ser personas de victoria. El propósito de Dios no era crearnos para ser derrotados como nos sentimos muchas ocasiones, sino más bien para salir victoriosos a pesar de las circunstancias. Dios nos llama a seguir adelante, Él está con nosotros. Aquí vean que ya cambia el panorama, ya cambia el personaje del reinado. Cuando hablábamos del capítulo 1 veíamos a Nabucodonosor y ahora estamos viendo a otro rey aquí, el rey Ciro de Persia, ¿vale? Otro personaje importante en la historia. Y vemos cómo transcurre, y esto también un poco en Esdras 1:1 van a encontrar algo de lo que está hablando este versículo 1 del capítulo 10 de Daniel acerca del reinado de este rey. Pero fíjense cómo se muestra una imagen que a quien no le da miedo, quien no se asusta. Si solo la ves tú y hay un mogollón de gente a tu alrededor, es normal que tú sientas pavor, miedo, nunca has visto nada ni has oído nada en cuanto a eso, pues te da pavor. Pero sin embargo todos tuvieron temor y Daniel también tuvo temor. Y de ahí aprende Daniel por la mano de este siervo de Dios de cómo le dice: mira Daniel, no temas, yo he venido a ti porque tú has clamado y he sido enviado. Y hay un propósito de parte de Dios. Y el propósito es que mi pueblo siga adelante, mi pueblo conozca mis planes, mi pueblo se acerque al periodo de la libertad, de ese periodo en el cual yo los he tenido en esclavitud. Muy pronto va a llegar ese periodo de libertad. Pero que sepan que acontezca, que sepan que las luchas que hay, que sepan que estamos rodeados de seres espirituales que nos impiden avanzar, nos impiden hacer la voluntad de Dios, nos impide el poder extender el reino de Dios más allá, y se nos puede presentar en momentos históricos de nuestra vida, momentos muy complicados, situaciones, como decía aquí en la lectura, una situación complicadísima, un conflicto grande, y no saber la respuesta, y clamar a Dios, y empezar Dios a manifestarse, a dar señales de cuál era su propósito. Y esas señales se van a convertir para Daniel en una fortaleza. Cuando dice no temas, desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos da siempre el Señor esa parrafiada. No temas, sé valiente, esfuérzate, yo estoy contigo. Son palabras que, si se repiten en un texto, son de mucha importancia. Y fíjense, ya no estamos hablando de un texto de un solo capítulo de la Biblia, estamos hablando de todo el contenido de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos viendo cómo Dios una y otra vez a Abraham le dijo: no temas. ¿A quién más? A Josué le dijo: no temas, sé valiente, esfuérzate. Y seguimos avanzando en el libro de Éxodo, todavía hay algunos sitios más donde el Señor se manifiesta. Así que la insistencia sobre el no tema es de pura importancia para nosotros. Ahora, el temor viene muchas veces por nuestro desconocimiento. Viene por nuestra falta de atención, viene por nuestra falta de concentración, viene por quizás algo que el Señor nos quiere enseñar para que aprendamos a tener una dependencia mayor de Él. Y fíjense cómo expresa aquí Daniel su miedo: se arrodilla, se humilla, siento pavor ante la situación. Y él expresa aquí entonces el deseo. Entonces me dijo Daniel: no temas. Este ser celestial que se acercó a él le dijo: no temas,
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Muchas veces nos podemos pasar días, semanas, meses, incluso hasta años, orando por alguien en concreto, por algo en concreto. Y nos parece y nos da la impresión de que Dios se duerme, de que no nos presta atención, de que Dios parece que no quiere saber nada de nosotros. Y nos hace dudar de la salvación, nos hace dudar de aquello lo cual Dios está haciendo, nos hace dudar de la realidad de Dios y empezamos a pensar como si fuese esto una ciencia ficción, ¿vale? Hemos predicado muchísimo, hemos dicho muchísimo acerca del plan de Dios, de que Dios salva, de que Dios perdona, pero quizás no hemos experimentado toda su gracia con el poder con el que debemos experimentarla. Y hay un momento determinado en que empezamos a dudar y Satanás conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas. Él sabe por dónde puede entrarnos de forma que nos rinde, de forma que nos hace pensar de forma adversa. He estado en estos días hablando con personas acerca de la seguridad de la salvación. Hay personas que no piensan igual en cuanto a la salvación. Dicen que unos son salvos, escogidos por Cristo, otros no lo son, no han sido escogidos, y así sucesivamente. Hay distintas formas de pensamiento en cuanto a lo que se llama la doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación. Pero vemos a través de la palabra de Dios que Dios nos da una palabra segura, que no vacila, no es vacilante, que es eterna, que es fiel, a pesar de no ver, a pesar de no entender, a pesar de no percibir. No quiere decir que Dios no esté. Dios está siempre. Tenemos que creerlo. El crecimiento en la palabra se recibe por fe. No se recibe de otra forma. Creerla. La palabra se predica, se enseña para que otros se beneficien. Y aquel el cual es tocado por la gracia de Dios, su corazón está preparado, la recibe perfectamente. Quienes no la reciben son aquellos los cuales pues todavía no han sentido la necesidad de reconciliarse con Dios. El pueblo de Israel estaba en este periodo del cautiverio y para el reloj de Dios ya estaba tocando el fin de ese periodo del cautiverio. Pero el pueblo tenía que ser preparado, el pueblo tenía que ser adiestrado y hacerles pensar cuál fue la historia desde el principio. Daniel era un hombre instruido en ciencia, en conocimientos, en la escritura, en el idioma, y también era un hombre instruido en el secreto de la oración, en el secreto de compartir, en el secreto de inducir, de aconsejar, en el secreto de corregir. Era un hombre experimentado, pero porque vivió de cerca la gracia de Dios. Y vemos como dice aquí, dice, tú te humillaste delante del Señor, dispusiste tu corazón delante de Él y hallaste gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabe? Él cuando nació, creen que por la cabeza de él, cuando él estaba en pleno crecimiento, él iba a pensar de que iba a ser alguien importante. No, él estaba convencido de su juventud, estaba sano, estaba viviendo en su pueblo, con su familia, pero quizás a lo mejor no tenía aspiración a la estirpe sacerdotal o profética. Quizás no lo pensó, pero Dios ya tenía estipulado para la vida de este hombre, porque lo conocía desde antes de que naciera, desde antes que viera la luz del mundo. Ya él sabía cuál iba a ser la respuesta. Piensen por un momento que Dios sabe cómo vamos a responder nosotros. Estamos viviendo en un tiempo, y esto no es para ustedes nuevo, oscuro, difícil,
Si todos los tiempos, desde la creación, desde la caída del hombre hasta hoy, han sido tiempos difíciles, tiempos oscuros, tiempos de bendición donde ha habido un despertar de la sociedad hacia Dios, si lo ha habido, también es cierto que ha habido mucho tiempo de oscuridad donde la palabra de Dios la cerraron a cal y canto y solo lo que hablaban eran la religiosidad, aquello lo cual ellos mostraban un Dios no de misericordia, sino más bien un Dios de castigo. Ocultaban la gracia y la misericordia de Dios y tenían al pueblo tiranizado, viviendo en oscuridad. ¿Saben? Todos los tiempos han tenido tiempos de bendiciones, pero han habido siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, han sido tiempos muy oscuros. Y el siglo XVI más todavía, donde el oscuranterismo, la muerte de tantas personas, catalogados por herejes, por la Inquisición, esta que la Iglesia avala y les daba el visto bueno, cientos y miles y miles y miles en años murieron a manos de estos inquisidores. Vemos ahí ese periodo de turbulencia. Pero ese periodo de turbulencia tú la veías venir, ¿vale? Tú veías ver ya la maldad como se viene hacia ti. La perdición o la muerte ya los veías venir porque era lo que circundaban. Pero hoy no se ve venir de forma fácil. ¿Qué es lo que hoy nos entretiene? ¿Qué es más peligroso? ¿El enemigo al cual vemos actuar o el enemigo que anda a la zorrúa? Es siempre el que anda a la espalda, el que anda tramando y no te das cuenta hasta que tienes el golpe encima. Y eso es lo que nos dice el Señor. Espérate en mí, confía en mí, descansa tu corazón y tu confianza en mí. No tengas temor ninguno de los acontecimientos. Todo lo que nos rodea, todo lo que está sucediendo, en nada te debe quitar el sueño. Si algo tiene solución, dice el dicho, ¿por qué te preocupa? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupa? Vale, eso es la idea filosófica. En realidad no es así, porque todo nos preocupa, de una forma u otra, todo nos preocupa. ¿Vale? Siempre nos anticipamos a que antes que las cosas sucedan, estamos pensando, ¿y si me sale mal? Y aquellos me van a ver por allí y los otros por allá. Y empezamos a especular con nuestra mente y no salimos adelante, no recibimos la bendición. No vivimos en ese estado de la gracia de Dios donde debemos tener seguridad y confianza en lo que Dios nos dice. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas, Josué. A Daniel, no temas, varón de Dios. Sigue. Y créeme, Daniel no estaba viviendo en el sitio más indicado, en el mejor sitio. Daniel estaba viviendo en uno de los sitios de la época más corruptos, donde el desenfreno no tenía forma de ser catalogado de lo malo que era. Y Daniel estaba viviendo allí en medio de toda esa maldad, idolatría. Él se mantuvo. Yo creo que no fue fácil para él. Tampoco es fácil para nosotros hoy. ¿Vale? La idolatría, ¿cómo la vemos hoy? Hacemos dioses de cualquier cosa, nosotros hacemos dioses en nuestras vidas. Le damos más importancia a cosas nuestras, a nuestro estilo de vida, que al estilo de vida que Dios demanda de nosotros. Y algo que debe llamarnos la atención aquí es cómo Daniel se dirigió y se humilló delante del Señor. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fíjense, ahí entra la voluntad. Dios no nos va a obligar nunca a hacer las cosas. Si no hay disposición, si no hay voluntad en nuestros corazones, muy bien, Dios no nos va a apurar, no nos va a forzar, pero sí es cierto que nos puede retirar sus bendiciones. No nos puede apoyar por cuanto nuestro corazón no se rinden a sus principios, no se rinden a su mandato. Más bien, nos rendimos a nosotros mismos para vivir como nosotros queremos. Y eso nos trae unas consecuencias nefastas
para nosotros, para el círculo donde nos movemos. En fin, nos hace cisco por todas partes por donde nos movemos. Nos llama a estar firmes, a disponer nuestro corazón. Y dice, y a humillarnos en la presencia de Dios. Aquí cuando le dice humillarte en la presencia de tu Dios, fíjense que no está hablando de un Dios cualquiera. Aquí está hablándole al único y sabio Dios verdadero. Había politeísmo, había multitudes de dioses entre los babilonios, la había. Pero cuando habla de tu Dios, está hablando de aquel que lo ha hecho sabio. Porque el Nabucodonosor llega a reconocer, cuando él toma conciencia después de haber vuelto a la realidad, toma conciencia, él engrandece al Dios de Daniel, lo reconoce y dice que no hay otro Dios por encima del Dios de Daniel. Aquí sí, cuando hace énfasis en tu Dios, está diciendo, el Dios que tú tienes es excelso, el Dios que tú tienes es creador, el Dios que tú tienes es el que tiene el poder, el conocimiento, el mandato, es un juez justo, es decir, está reconociendo todo lo que la persona de Dios es en sí. Y dice, y humillarte en la presencia de tu Dios. Ahora yo te pregunto, en esta tarde, ¿cuál es tu Dios? ¿Te humillas ante tu Dios o te humillas ante el único y sabio Dios? Porque en la medida en que no nos humillemos, hacemos dioses de las cosas que tenemos. Adoramos más lo que tenemos, lo que hemos ganado con esfuerzo. Todas esas cosas las adoramos más. Pero realmente son cosas que son alegrías pasajeras, que nos llenan por un momento determinado, pero que después ya les perdemos hasta las ilusiones. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, es una alegría constante, es una bendición que acaba y comienza, es un círculo que va creciendo, es decir, va de bendición en bendición siempre en aumento, no en disminución. No nos quita la alegría, nos aumenta la alegría, nos aumenta la bendición de poder ser útiles, de aconsejar a una humanidad que está sufriendo, de exhortarla, de empujarlas hacia la salvación, arrebatarlas de la mano del enemigo. Pero solo no podremos hacerlo. Necesitamos ver la condición en la que yo estoy, si realmente yo estoy humillado ante el Dios de la creación, buscando su dependencia, buscando su voluntad. Y dice aquí, fueron oídas tus palabras. Santiago dice, pedís y no sabéis pedir, y no recibís porque no sabéis pedir. Cuando pedimos conforme a nuestro corazón, en parte está bien, ¿verdad? Porque yo hablo con lo que siento en mi corazón. Pero lo que siento en mi corazón, ¿está entrando el plan de Dios, el propósito de Dios? Porque si lo que pedimos o lo que intentamos hacer, decimos es glorifica a Dios, pero realmente, analizando bien, no glorifica a Dios, sino me autoglorifica a mí, yo no puedo esperar la bendición de Dios. Fueron oídas tus palabras. Dios prestó atención. Dios no quiere decir que no oiga nuestras palabras, pero realmente no nos puede dar lo que no nos merecemos, lo que realmente Él ve que no lo vamos a utilizar. ¿De qué nos sirven las bendiciones en nuestra vida si después no son un cauce de bendición para los demás? Para retenerlas en mi vida y no compartir es una forma egoísta y nos priva. Dios nos puede privar perfectamente de darnos. Y nos podemos mantener toda la vida quejándonos. Ay, Dios, que yo no lo entiendo. ¿Por qué no das respuesta cuando te pido? Te hablo y solo tengo por respuesta el silencio. Y así, y podríamos pasarnos la vida con esa queja y con ese lamento. Pero no analizamos como analizó Daniel. Este ser angelical le dijo a Daniel, te conocemos. Eres un testimonio vivo
dispusiste en tu corazón, te humillaste ante tu Dios. Fíjese que el ángel le está diciendo, te humillaste ante tu Dios, el Creador, el único, el perfecto. Dice, por eso fueron oídas tus palabras. Dios presta atención. Si hay forma en la que el ser humano, el creyente, pueda llegar a Dios, es cuando Dios recibe toda la gloria y la alabanza. Cuando nuestro halago sale de un corazón agradecido para enaltecerlo. Cuando hay en nuestro corazón un reconocimiento por lo que Él hace, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo, por el favor eterno que hizo a la humanidad antes, el que está haciendo ahora, y fíjense que acabándose el periodo en que la iglesia está en la tierra, aún es el periodo de la gran tribulación, y en el periodo del milenio también la gracia de Dios estará. Es eterna, no descansa, manifestada a la raza humana hasta que Él disponga que la raza humana aquí abajo en la tierra ya cese. Entonces habrá una segunda vivencia eterna con un cuerpo glorificado y transformado en la presencia de Dios para la eternidad. Debemos aprender a combatir, ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de respeto, hombres y mujeres que sepan estar. Muchas veces no podremos hablar de Dios, pero sí podemos mostrar a ese Dios con nuestros hechos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, estas actividades extras de la asociación, por ejemplo, las conferencias de ayer, muchas de las personas que salieron muy agradecidas, porque se les brinda un lugar, se les brinda un cariño. ¿Por qué no nos avisaste y hubiésemos traído entre todas algo y hubiésemos hecho? Bueno, hay deseo. No se preocupen, esto es un detalle de la asociación, le dije. No se preocupen, lo importante es que ustedes estén a gusto. Ven, hay un reflejo nuestro hacia la sociedad que nos rodea. Hay un reflejo de misericordia hacia ellos. ¿Por qué? Porque queremos alcanzarlos para Dios. No para ponernos medalla de que hemos logrado traer gente. No. Hemos logrado llevar almas a los pies de Cristo. Nos estamos introduciendo en nuestra cultura para que a través de la cultura ellos nos conozcan. Y eso es un gran principio. Y espero que no sea un final. Otros tienen quizás otras formas de plantear un mensaje. ¿Ustedes creen que Daniel se ponía a predicar allí en medio del pueblo de Babilonia? Él leía, se instruía, se acercaba al Señor y predicaba con su ejemplo. Nos enseñaba de una forma importante el cómo Dios trabaja haciendo las cosas. Y fíjense, y concluyo, no quiero hacerlo muy extensible, para que ustedes vean que estamos creados para ser vencedores, triunfadores, no para ser personas derrotadas, personas sin deseo, personas humilladas, sin ganas de vivir. No, fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, pero enturbiados por la maldad, y ahora hemos sido ganados para Cristo, a través del esfuerzo de Cristo, a través de su muerte. Y fíjense, versículo 19, y me dijo, muy amado, otra vez vuelve a repetir la palabra, no temas. ¿Por qué es tan perseverativo el Señor en su palabra para decir, no temas? Es para darnos seguridad de que yo estoy, aunque no me veas. 3 semanas en oración y en ayuno. ¿Cómo hubieses reaccionado tú si no ves la respuesta del cielo? Te desespera un día y otro, 7 días, 21 días de oración, orando mañana, tarde, noche, ayunando, pidiéndole a Dios sabiduría, y hay un silencio sepulcral hasta que hay una manifestación. Daniel perseveró en el silencio como respuesta, se mantuvo, y de ahí viene el ánimo.
Daniel, aparte de lo que veas, aparte de lo que suceda, no temas, nos vuelve a decir en este versículo 19, no temas, y la paz sea contigo. Es decir, aunque no te veo, Señor, me está diciendo no temas, y debo vivir, tener esta paz que me acompaña. Dios no me está hablando de inseguridad, me está hablando de tener seguridad, de tener estabilidad, de no tener miedo. Y muchas veces yo me angustio, me desespero, porque pasa un poquito de tiempo orando por una cosa determinada y no veo respuesta de Dios. Ni un sí ni un no, sino un silencio sepulcral. No. Analiza cómo estás viviendo. Y si Dios da respuesta porque tu corazón es conforme a Él. La paz sea contigo en medio de la adversidad. Esfuérzate, aliéntate. Pon de tu parte, Daniel. Pon de tu parte, les digo a cada uno de ustedes y me lo digo a mí mismo. Debemos esforzarnos y poner de nuestra parte. Dios lo puede hacer todo de un plumazo, pero no nos conviene, porque si no aprendemos la obediencia aquí, arriba no se puede proseguir una obediencia. Y aquí en humanidad y rodeado del pecado es donde debemos agachar nuestras cabezas, humillarnos y aprender la obediencia, para luego proseguirla en la eternidad. ¿Vale? Ya hemos escogido unos principios, una base aquí, rodeados de toda la maldad. ¿No creen que después será mucho más fácil, donde ya no hay maldad, la obediencia? Ya es que lo hace automático. A todo dices que sí, hay una alegría eterna. Lo difícil está aquí abajo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, estaba recibiendo el mensaje de Dios a través de este ser angelical. Dice, recobré la fuerza, me animé. Y la palabra de Dios en esta tarde es para animarnos, para que recobremos la fuerza, para que levemos la vista al cielo, pero no ahora, todos los días. Y busquemos la dependencia y que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Humillarnos reconociéndole. Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Yo con esto quiero dejarlo ahí y hacerles pensar cuál es la condición de tu corazón, cuál es la disposición, cuál es tu Dios. Que muchas veces se nos pasan los años, los días, los meses y no le damos a Dios el reconocimiento que Él merece. O no hemos entendido bien la gracia de Dios. O no hemos entendido qué es lo que Dios pretende al final de nosotros. Por eso hay que recapacitar y recordar cuando el mensaje de Dios un día impactó en nuestra vida. No importa la fecha ni la hora, sino el mensaje. Y como dice la Biblia, volver nuestros pies sobre la senda antigua. Para entonces, recapacitando, al retroceder, nosotros nos acercamos viendo la situación donde empezó el desvío, viendo para poder reconciliar y conciliar con Dios. Y que la bendición venga sobre nuestras vidas. Que notemos más de cerca su presencia. Que nuestro hacer, nuestro comportarnos y nuestro andar sea siempre para glorificar su nombre. No fuimos creados para ser vencidos. Fuimos creados para ser ganadores, triunfadores. Y Dios te anima. Las mismas palabras que recibió Daniel, las recibas tú en la tarde de hoy. No temas, esfuérzate, aliéntate. Dios está. No hace falta que lo veas, Dios está. Hay que creer su palabra, por fe. Quien no acepta por fe, sino lo que quiere es una demostración del poder y de la presencia de Dios, entonces realmente no está entendiendo el propósito de Dios. Dios no nos ha dicho a nosotros que Él se va a asomar para verle la cara. No, está diciendo, cree en mí. Cree lo que yo te digo, acéptalo, para que las cosas vayan sobre ruedas.
para poder usarte, para que veas mi gloria, para que tengas bendiciones y por encima de todo, para que tengas paz todos los días de tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor un momento. Señor, lo mismo que fue la condición de Daniel, también nos la pides hoy a nosotros. Él vivió en una temporada de mucha turbulencia, donde el pecado lo rodeaba, donde la maldad, Señor, se hacía patente, donde la idolatría, Señor, estaba presente, donde las orgías y el bacanal humano se asomaba y allí los rondaba. A pesar de todo, Él dispuso su corazón humillarse ante ti y alabarte. Ayúdanos a nosotros, Señor, para que en este tiempo las cosas que nos distraen, los dioses que nos creamos, sean derrumbados y quitados. Dirige nuestros pasos y nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.